Bueno, Giovanna se refería a lo aprobado ayer en la Comisión de Constitución del Congreso y se los vamos a explicar así para ponerles en contexto rápidamente. Es un dictamen que elimina la obligatoriedad de las elecciones primarias con participación directa de la ciudadanía. Esto es lo que se conoce como las PASO, ¿no? Se trata de una reforma vigente que nunca se cristalizó, diríamos así, en los partidos políticos. Las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Esas son las PASO. Lo que se ha aprobado ayer es, además de esto, mediante la cual los ciudadanos podían participar directamente en la elección de los precandidatos en los partidos políticos, ¿sí? Ahora se ha decidido que esto sea solo opcional. Y también habrá otras dos vías o otras dos maneras de elecciones internas. La elección a través de las cúpulas o los delegados, ¿no?, que siempre ha habido, ¿no? Se eligen a unos cuantos y estos a su vez eligen a los candidatos, ya sea a la presidencia o al Congreso. O las elecciones internas solo con afiliados a los partidos políticos. Las PASO era una modalidad en que participan todos los ciudadanos, sean afiliados o no, en elecciones internas de un partido. Pero ahora hay tres modalidades. Sobre este tema, esto tiene que pasar obviamente al Pleno. Sobre este tema, decía, vamos a consultarle al doctor Fernando Tuesta Soldevilla, destacado politólogo, quien ya está con nosotros a través de la línea telefónica. Doctor Tuesta, bienvenido a RPP. Muy buenos días. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Doctor, ¿qué significa esta aprobación en la Comisión de Constitución del Congreso? ¿Esto es una especie de paso atrás o se está de alguna manera destruyendo la reforma política que se había establecido a nivel del Parlamento? Es tan desastroso como el resultado del partido de ayer en las eliminatorias. Es un desastre futbolístico, es un desastre político. En realidad, lo que ha ocurrido es prácticamente dejar sin efecto la reforma del 2019, una de las pocas que se mantenía en pie. En realidad esta era una suerte de ley no nata, ¿no? Como tú bien lo has dicho, pese a que se aprobó en el 2019, de cara al 2021 y 22, los No se partidos aplica. en el Congreso lo que hicieron es suspenderla bajo el pretexto del COVID. De la pandemia, sí. Entonces, de cara al 2026, esto requería algunos ajustes, pero eso no se ha hecho. Lo que se ha hecho es, en el fondo, regresar a los artículos de la ley de partidos del año 2003. El año 2003, la ley de partidos políticos sostenía que había tres vías, que son las que ahora justamente colocan. ¿Qué ocurrió? Y entonces ahí están las evidencias, la historia corta, entre el 2006 y las elecciones del 2020 del Congreso Extraordinario. Los partidos organizaban según ellos elegían la modalidad. Y la modalidad, como tú bien has dicho en tu presentación, era esta modalidad de elección indirecta, donde supuestamente se elegían a delegados, los delegados llegaban a Lima, generalmente, y ahí decidían la selección de todos los candidatos. Las famosas Esto cúpulas. era un control decidido del dueño o jefe y un sector o los dirigentes del partido. La PASO era un gran avance porque tenía varios propósitos, dada la experiencia negativa y hasta nefasta de cómo se organizaban las elecciones internas de los partidos. Pero los partidos no gustaban de esto, y no gustan porque justamente pierden el control de la selección de candidatos. Pero además hay algo que hay que preguntarle a los congresistas, que el día de ayer en un debate realmente confuso, lleno además de falsedades y desconocimiento de la dinámica de las elecciones internas, donde curiosamente ellos son parte, habría que preguntarles lo siguiente: este modelo que lo han aprobado el día de ayer, fue el modelo que suplió a las PASO en el 2021 y 2022. ¿Y qué se recoge de esa experiencia? Más allá de los debates. La participación de los militantes, perdón, primero, de las tres modalidades, ¿cuáles escogieron? La mayoría por delegados. Muy pocos a través de los militantes. Ninguna abierta, pero ninguna.
¿cuánto fue la participación? 4.9%. Entonces, cuando uno escucha a los congresistas decir, este es una prerrogativa de los militantes, tienen el derecho, cuando van sus militantes a votar, solo el 4.9%. En segundo lugar, dicen otra elección prerrogativa del partido, que pueden presentarse en listas o a nivel individual. Bueno, la mayoría optó por listas. ¿Y saben qué ocurría con esto de elección de listas? Hacían lista única. Sí. Y entonces, baja participación, baja competitividad, baja legitimidad y en realidad un costo para el Estado para no tener algo mejor. ¿Y cuánto se establece de valla electoral de participación mínima? No, lo que pasa es que en esa oportunidad no había valla. En cambio, las PASO proponía una valla. La única modalidad era, efectivamente, como lo ha señalado Carlos, de participación ciudadana, y ahí había un umbral, una valla de 1.5. Esto justamente lo que debió hacer el Congreso es quizá elevar, digamos, a 3%, 4%, pero hay una discusión que es increíble. Por ejemplo, la congresista Patricia Suárez dice, no es posible que ingresen tantos partidos, hay que elevar del 0.1 al 4%. Confunde lo que ya se había eliminado de las firmas de adherentes que recordarán ustedes antes existía, con los militantes, que es lo que está en la ley. Y entonces ahora ha incorporado nuevamente algo que ya estaba fuera de la inscripción de los partidos. ¿Qué cosa era? Que los partidos tienen que recoger, además, firmas de adherentes. ¿Saben cuánto significa eso? 500.000. ¿Saben lo que fue en la historia del Perú el recojo de firmas? En realidad, el núcleo de corrupción, porque eran firmas falsas que se compraban. Esto ha regresado. Ha regresado además el voto preferencial. Digamos, esto ya no es solamente un retroceso, sino, y no solamente una contrarreforma, sino que se está haciendo un enorme daño a la posibilidad de oxigenar el sistema político y el sistema de partidos. Esto, en conclusión, es... Sí, Carlos. Doctor Tuesta, también está en la agenda el tema de la desaparición de los movimientos regionales. Es otro planteamiento del Congreso de la República, ¿cierto? ¿Qué debería pasar entonces con estos movimientos? ¿Deben desaparecer? ¿Deben seguir coexistiendo? Muchas veces el problema del Congreso es que no parten de la realidad ni del diagnóstico de la realidad. Parten simplemente de ideas generales o porque se les ocurre. Miren, en el Perú existen actualmente 24 partidos inscritos y 8 en proceso. En el Congreso están 9 partidos que ingresaron, y de esos 9 partidos que tenían inscripción, resulta que cuando compiten en elecciones regionales y municipales, tan solo consiguen 1/3 de las autoridades. ¿Quiénes ganan los 2/3? Los movimientos regionales. Bueno, se les ha dado, se imaginan ahora que es mejor eliminarlos para que los partidos políticos puedan plenamente y de manera total presentar candidaturas. Solamente una pregunta a los congresistas que tienen o quieren o están proponiendo esto. Los partidos políticos ni siquiera pueden colocar candidatos en todas las regiones, sí, menos en las 25 regiones, en las 196 provincias, en los 1.634 distritos. Entonces, ¿qué va a ocurrir si es que se los elimina? Podría ocurrir que hay distritos y provincias, sobre todo en elecciones subnacionales, en donde no hay candidatos. Sí, claro. Donde no hay candidatos, salvo que en la ley se diga que están obligados a colocar candidatos en todas partes del Perú, cosa que no es posible. Doctor, permítame, vamos a seguir, por supuesto, con este análisis. De lo que es una reforma. Doctor, permítame, por favor, vamos a seguir con este análisis, pero antes tenemos que ir con los anunciantes y, por supuesto, retomaremos el diálogo con usted para hablar acerca de lo aprobado ayer en la Comisión de Constitución del Congreso de la República. Regresamos con el doctor Fernando Tuesta Soldevilla, destacado politólogo.
Bueno amigos, 7:23 de la mañana, estamos conversando con el doctor Fernando Tuesta Soldevilla, destacado politólogo, acerca de lo ocurrido ayer en la Comisión de Constitución del Congreso de la República. Reiteramos, ayer se aprobó un dictamen que elimina las elecciones primarias obligatorias en los partidos y establece otras dos modalidades, o sea, a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, se añade otra modalidad de elecciones internas en los partidos, o sea, para elegir a los candidatos, a presidentes o congresistas, se añade la elección por afiliados a un partido y a través de los dirigentes o los delegados designados por los partidos, las famosas cúpulas. Eso es, reitero, ya lo explicamos al comienzo de la entrevista, lo que se aprobó ayer en la Comisión de Constitución. Bueno, doctor Tuesta, el ánimo de los congresistas, la verdad que ha sido muy llamativo. Usted mismo ha dicho ayer que ha sido una discusión o debate, diríamos, hasta desordenado, ¿cierto?, en los argumentos. Pero está también el hecho de que tanto el Jurado Nacional de Elecciones como la OMPE han presentado opiniones en contra de este dictamen y definitivamente no han sido consideradas. ¿Qué podemos decir acerca de esta situación en la cual no se toman en cuenta estas opiniones y sobre todo de organismos especializados como el jurado y la OMPE? Es puro formalismo. En realidad, para que digan que recibieron la opinión y nada más, efectivamente, como tú bien dices, no se tomaron en cuenta. Pero a esto quiero agregar lo siguiente. Vamos a suponer que de los 24 partidos llegamos al 2026, 30 partidos. Vamos a suponer incluso que 2 partidos, porque se les ocurre, van a decir, nosotros optamos por la primera opción, vale decir, las primarias, las abiertas. Entonces la OMPE tendría que organizar a nivel nacional como una elección ordinaria. Tendría que abrir todos los locales a nivel nacional para que se vote por 2 partidos. Resulta que, digamos, 5 partidos dicen solo los militantes y el resto dice delegados. ¿Sabe lo que significa eso? Es el desorden logístico y administrativo y costoso. En vez de una sola cédula, que es las PASO, uno tendría que ir a su local de siempre, recibiría una sola cédula, votaría por los partidos y los candidatos de manera interna, una sola cédula, una sola ánfora, como normalmente es. Pero con esta modalidad, como cualquier partido puede elegirle la modalidad. En resumen, ¿qué buscan los partidos? 30 cédulas con 30 ánforas. Sí. Es el desorden absoluto. Y así ocurrió. Yo pregunto a ustedes y les pregunto a los oyentes y televidentes lo siguiente. ¿Ustedes recuerdan cuándo, de qué manera, de qué calidad y forma fueron las elecciones de los partidos de cara al 2021 y 2022? Les aseguro que nadie recuerda. Y esas elecciones son las que se van a repetir ahora. Es decir, no solamente costoso para el Estado, sino no da los frutos de calidad superior a las PASO. Si muestran un modelo mejor que las PASO, a buena hora. Pero esto no es un buen modelo. ¿Qué buscan los partidos políticos entonces? ¿Perdón? ¿Qué están buscando los partidos políticos? Bueno, hay una idea central acá. Todo lo que se hizo antes hay que desaparecerlo. Es entre intuitivo, entre interesado, sumado a, de verdad en el debate, ignorancia de las propias normas. Entonces, los partidos ciertamente con esto lo que buscan es lo que tenían antes, el control mayor de las decisiones de los candidatos. Miren, por ejemplo, uno se pregunta, ¿cuántos delegados se deben elegir? Eso no está en la ley. Y los partidos no lo van a poner en la ley. ¿Y saben qué? Hubo casos en que solamente 3 delegados decidieron por todas las candidaturas. Increíble. Muy bien, doctor. 3 delegados. Bueno, así está la situación entonces. Doctor, seguramente tendremos oportunidad de seguir dialogando más adelante sobre lo aprobado en la Comisión de Constitución del Congreso de la República. Le agradecemos mucho por sus minutos dedicados a RPP. Muy buenos días. Gracias a ustedes. El doctor Fernando Tuesta Soldevilla estuvo con nosotros, 7:28.